El pobre es pobre porque quiere. Frase corta, afilada, dicha con la certeza de quien nunca ha sentido el filo del hambre. Una sentencia que se clava en el aire como un juicio inapelable. En algún rincón, alguien despierta en el polvo con el estómago vacío y la esperanza delgada como un hilo. Trabajará hasta que el sol caiga, solo para intentar llegar al día siguiente. No hay descanso, no hay futuro, solo la repetición de un destino que no eligió. Y sin embargo, desde la comodidad alguien dirá con vil sentencia, es culpa de sus propias decisiones. Pero de verdad, ¿la pobreza extrema es una simple cuestión de voluntad? ¿O es una historia escrita mucho antes de que naciéramos? Muchas personas argumentan con tajante certeza que son sus decisiones los que los han llevado a donde están. En el mejor de los casos dirán, puede que no hayan elegido nacer donde nacieron, pero que sin embargo todos los días tienen la decisión de cambiar, de mejorar y salir adelante en sus vidas, de conseguir trabajos, ser responsables, levantarse todos los días a las 6 de la mañana durante mucho tiempo para emprender un negocio, invertir su dinero y así poder llegar a ser como yo, que sí puedo. No, en serio, de verdad, tú, que tienes una vida en muchos aspectos abundante, que tienes el lujo de tener redes sociales, tiempo, internet, teléfono para perder el tiempo navegando por el infinito mar de contenido que hay en internet, que una persona que nació en condiciones mucho, mucho más precarias que tú puede llegar a superarse en términos económicos, sociales, intelectuales y llegar a aspirar a tener una vida mucho mejor solo con el esfuerzo de cada día. Y dirás, sí, porque una vez una tía que conocía a una señora que conocía a un chavo que vendía chicles se superó y pudo salir del hoyo en el que estaba. Sí, se superó, pero estamos hablando del general de las personas, del gran grueso de la población, no de un solo caso. Si existen millones de personas que no pueden salir de la condición en la cual nacieron, a excepción de una, un par, 10 o 1000 si quieres, solo estamos hablando de excepciones. Y las excepciones solo confirman la regla, amigo. Un estudio de movilidad social en México en 2019 dice que 49 de cada 100 personas que nacen en los hogares del grupo más bajo de la escala social permanecen en esa misma posición durante toda su vida. De los 51 restantes que logran ascender, 25 no consiguen superar la línea de pobreza. Esto implica que 74 de cada 100 mexicanos que nacen en el estrato social más bajo no logran superar la condición de pobreza a lo largo de su vida. Hoy, más de 700 millones de personas en el mundo viven con menos de $1 al día. Gente que trabaja desde que amanece hasta que anochece, con la única aspiración de llegar vivos al día siguiente. No hablamos de lujos, ni siquiera de estabilidad. Hablamos de la lucha por comida, por agua, por un techo. Imaginemos dos personas con destinos marcados desde antes de nacer. La primera nace en una familia acomodada, con acceso a educación de calidad, servicios de salud, alimentación balanceada y un entorno estable. Desde pequeño aprende idiomas, viaja, tiene libros en casa y crece en un ambiente que le permite desarrollar habilidades sin preocuparse por las necesidades básicas. Sus padres lo motivan, lo apoyan y cuando comete errores hay una red que lo protege. Si fracasa en un negocio tiene el capital para intentarlo de nuevo. Si reprueba una materia hay tutores que lo ayudan. Si quiere emprender, hay contactos que lo respaldan. Su peor problema es decidir si estudiar en la universidad privada de su ciudad o estudiar en el extranjero. Ahora veamos a la segunda persona. Nace en un hogar donde el hambre es cotidiana. Su madre no tuvo acceso a una buena alimentación en el embarazo, lo que afecta su desarrollo desde la gestación. Crece en un ambiente de violencia, con padres ausentes o adictos, sin estabilidad ni guía. En la escuela pública, si logra asistir, enfrenta carencias de materiales, profesores desmotivados y un contexto que no lo impulsa. Nadie le explica cómo funciona el mundo laboral o financiero, nadie le enseña a gestionar sus emociones. A los 12 años ya trabaja para ayudar a su casa. A los 15 abandona la escuela, sin educación ni oportunidades. Su camino lo lleva a empleos mal pagados o en muchos casos a la delincuencia, porque cuando el hambre aprieta, la moral se vuelve un lujo. Ahora, alguien desde su burbuja de privilegio observa ambas vidas y dice, si el segundo quisiera, saldría adelante como el primero, como si el esfuerzo fuera la única variable, como si la inteligencia, el talento, la perseverancia pudieran compensar todas las desventajas estructurales, como si la persona que creció con hambre, trauma y sin oportunidades tuviera las mismas herramientas para competir con alguien cuyo camino fue pavimentado desde la cuna. Dicen que el pobre es pobre porque quiere. Decir que el pobre es pobre porque quiere es tan absurdo como poner a correr a ambas personas en la misma pista, pero con una diferencia.
Uno empieza con tenis de última generación y un equipo de entrenadores, mientras el otro tiene que correr descalzo con los pies ensangrentados, y cada vez que avanza, alguien le pone una piedra más en la mochila. Y aún así, si el segundo llega a la meta, el primero dirá: ¿viste? Sí se podía, solo era cuestión de esfuerzo. Bueno, si en este punto sigues creyendo que siempre se puede decidir sobre tu vida, y aunque nazcas en circunstancias horribles, eso no determina tu futuro, ok, está bien. Estoy de acuerdo que todos tenemos oportunidades, cualidades y herramientas diferentes que podemos usar para mejorar nuestra vida y decidir sobre ella. El mundo no es blanco y negro. No se trata de condenar a quienes nacieron con menos oportunidades que nosotros, pero tampoco de justificar la violencia, el conformismo o la delincuencia. Se trata de comprender, de mirar más allá de nuestra propia medida, de reconocer que no todos parten del mismo punto y que juzgar con la misma vara es ignorar la complejidad de la realidad. Porque no es lo mismo aprender a nadar en una piscina climatizada con instructores y salvavidas que hacerlo en un mar embravecido, con los pies atados y el peso de la historia hundiéndote. No es lo mismo equivocarse cuando hay una red que te sostiene que fallar cuando el abismo es lo único que te está esperando si llegas a fallar. No es buscar culpables ni describir destinos inamovibles, sino de encontrar soluciones, de dejar de mirar a los demás desde la cima de nuestra propia experiencia, por encima del hombro, asumiendo que el camino fue el mismo para todos. Se trata de entender que en esta vida algunos nacen con alas y otros con cadenas. Que la verdadera justicia no es decirle a los encadenados que vuelen, sino ayudarles a identificar las cadenas y a romperlas. ¿Pero cómo podemos ayudar? Conciencia. Primero, ver las cadenas. No se puede ayudar a quien no se ve. No se puede cambiar lo que se asume natural. El primer paso es desmontar la idea de que la pobreza es un destino elegido, de que el mundo es justo por sí solo. Hay que mirar, pero mirar de verdad, con los ojos abiertos y sin prejuicios, entendiendo que la línea de salida no es la misma para todos. Acción. No basta con la empatía, se necesitan puentes. Sentir compasión no cambia vidas. Lo que cambia vidas son las oportunidades. Educación que no sea un privilegio sino un derecho real. Políticas que no maquillen el problema, sino que lo erradiquen de raíz. Empresas que no exploten sino que eleven. Cultura que no margine sino que integre. Ayudar no solo dar limosna. Construir caminos para que cada persona pueda caminar sin cargar con el peso de siglos de desigualdad. Transformación, dejar de ver y empezar a hacer. Porque ayudar no es solo una palabra bonita ni un acto de caridad ocasional. Es cambiar la estructura, la forma en que pensamos y en cómo medimos el éxito y el valor de las personas. Es dejar de decirle al que nació encadenado que le eche más ganas y ser más decente en nuestro juicio. En nuestras manos de ciudadano promedio los cambios que podemos hacer son pequeños cambios de conciencia. Comprar en negocios locales, apoyar a quienes tienen menos oportunidades y lo más importante, entender que la vida no mide a todos con la misma regla. Que si juzgas con una vara demasiado alta, prepárate. Con esa misma vara serás medido. La pobreza no es un problema de producción, sino más bien de distribución desigual de recursos. A pesar de que el mundo produce alimentos y riquezas suficientes, la malnutrición y el hambre persisten debido a cómo se distribuyen estos recursos. Amartya Sen, economista y filósofo indio, observó que el hambre está más relacionada con problemas de distribución, poder adquisitivo que con la falta de alimentos. Además, el desperdicio de alimentos agrava esta situación. En Europa, cada persona genera aproximadamente 70 kilos de residuos alimentarios al año, de los cuales el 53% proviene de hogares. Este desperdicio no solo refleja una ineficiencia económica, sino también una falta de conciencia sobre la abundancia disponible y su distribución. Estos datos respaldan la idea de que la pobreza es un problema de distribución, pero también de acumulación de riqueza. Mientras unos acumulan riqueza y recursos, otros carecen de lo más básico, evidenciando la necesidad de replantearnos cómo compartimos y valoramos lo que tenemos. La pobreza, aunque parece algo natural porque ha existido desde siempre, no significa que deba seguir siendo así. No es un destino inmutable ni una condición que debamos aceptar como parte de la naturaleza humana. La idea de que debe haber siempre 10 personas en pobreza extrema para que exista un clase media, 1000 personas de clase media para que exista un rico y 100,000 ricos para que exista un billonario, y muchos billonarios para que 2 o 3 especímenes que cuenten con trillones de dólares para cumplir sus sueños de ir a Marte y así, a lo mejor poder llenar el vacío existencial ocasionado por la falta de amor materno a lo mejor. No, no es la única realidad posible. Parecería que sí, que es algo tan verdadero como que el sol existe. El mundo está lleno de muchos recursos, aunque limitados. Por eso mismo los sueños de un ludopático sociópata son inconcebibles. La carrera por ver quién tiene más, quién puede más, quién hace más, quién la tiene más grande, es solo el sueño de un niño sin amor. Son límites físicos tangibles que se encuentran en el propio sistema del crecimiento infinito que seguimos. Los recursos naturales se agotan, la degradación ambiental se acelera,
La acumulación de riquezas es cada vez mayor. Las crisis económicas causadas por la especulación financiera desmedida están cada vez peor y los niveles de deuda que estamos heredando a nuestros bisnietos son horriblemente desmedidas. La pobreza, aunque ha existido a lo largo de la historia humana, no debe ser considerada como un fenómeno natural o inevitable. Atribuirla a una condición natural es caer en la falacia de la determinación estructural, en la que se acepta el status quo sin cuestionar sus fundamentos. El hecho de que la pobreza haya sido una constante no la convierte en una ley irrefutable de la existencia humana. Al contrario, revela las grietas de un sistema social y económico que perpetúa la desigualdad. La pobreza no es un destino intrínseco, sino una construcción social que se nutre de la falta de acceso a los recursos y las oportunidades. La verdadera pregunta entonces no es por qué la pobreza existe, sino cómo decidimos estructurar la distribución de la riqueza y las posibilidades. Aceptar la pobreza como algo natural no solo perpetúa la desigualdad, sino que también limita nuestra propia capacidad colectiva para imaginar un mundo más equitativo. Si realmente planteamos los sistemas de producción, distribución y acceso, podemos desmantelar esa visión reduccionista de la pobreza y avanzar hacia una sociedad que, más allá de sus fallos, sea capaz de reconocer y dignificar a cada ser humano como digno de prosperar. Así que cuéntame tu opinión. Para este punto ya no puedo argumentar nada y solo me queda el preguntar y saber con interés genuino qué es lo que piensas tú. Déjamelo en la caja de los comentarios si crees que la pobreza es natural, si siempre existirá o si podemos imaginar un mundo más justo, más equitativo, no solo como un punto central o económico, sino lo más importante de todo. Rescatar la dignidad humana de todas las personas que han sufrido las consecuencias de un sistema que los condenó. Y aún más importante, a los millones de personas que sigue condenando. Por favor, déjame tu like para que de esta manera me ayudes a seguir generando este tipo de contenido. Muchas gracias por ver. Nos vemos a la vuelta. Bye.